Buenas noches a todos. Agradezco muy especialmente a María la invitación a presentar su libro en 2 tomos sobre 100 años de periodismo en el Perú, y más aún porque acompaño a Alejandro Miro Quesada y a José María Salcedo, distinguidos periodistas que han incidido y siguen haciéndolo en el periodismo nacional. Me encuentro aquí en una doble condición, como colega y amiga de María en este acto celebratorio, cuyo valor y esfuerzo conozco en detalle y de todos los días, y también porque esta investigación ha sido realizada en la Universidad de Lima, es publicada por el Fondo Editorial, y es una investigación en el Instituto de Investigación Científica, iniciada bajo la dirección del doctor Cebrecos y terminada en la presente gestión. Por esa razón, el Instituto de Investigación Científica, a través de mis palabras, le expresa a María la satisfacción y la alegría que siente por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por sacar adelante estos 2 tomos que me complazco en presentar. María no es nueva en estos avatares, ha estudiado siempre, es una académica y una periodista, como ha sido dicho. Terminó comunicación en nuestra universidad, así como una maestría en sociología en la Universidad Católica, y publicó en 1997 su primer libro, que titula Inicios del periodismo en el Perú, y que fue su tesis de licenciatura. Este libro suma nuevas pretensiones, y María se caracteriza por un esfuerzo sostenido por investigar en este campo. Está actualmente desarrollando un proyecto sobre el periodismo digital y aportando una mirada en perspectiva y en perspectiva sobre los cambios que se vienen suscitando en el periodismo. Ha sido por más de 25 años periodista en el diario El Comercio, como ha sido dicho por Alejo, y es una profesora universitaria de San Marcos y de la Universidad de Lima, muy querida y muy apreciada, y muchos de sus alumnos están aquí presentes. Justamente ahí veo a muchos alumnos que han entrado al momento del ingreso y que creo que expresan que María es una maestra y ha escrito como una maestra este libro. Dicho esto, tengo que decir, como ha sido dicho también, que no se puede hablar de todo el libro. Tal vez he escogido algunos aspectos que me han parecido importantes. Ya Ricardo Bedoya en su introducción señala que esta historia de los medios tiene una pretensión interdisciplinaria, trata de ofrecer una serie de miradas sobre los medios de comunicación, y también señala un tema que es importante al inicio, y es que a pesar de tratarse del siglo XX, ha sido indispensable remitirse al periodo anterior, es decir, al siglo XIX, y en el caso de la prensa eso es clarísimo y uno lo puede ver a través de la lectura. El libro de María tiene la gran virtud de remitirnos siempre al país que fuimos y al país que somos. Yo creo que esa es una de las cosas que a uno lo conduce y lo va interesando a todo lo largo de la lectura. Por eso, en más de un momento, cuando leía el inicio del libro, me acordé del libro de Augusto Salazar Bondy, Historia de las ideas del Perú contemporáneo, publicado en el año 65, y en el cual él traza una serie de líneas importantes para interpretar las ideas, el pensamiento independiente y autónomo que se desembaraza de la religión, la teología y una serie de ideologías políticas y sociales. Y Salazar Bondy sostiene que las ideas del Perú contemporáneo aparecen después de la guerra con Chile, justamente porque surge una psicología colectiva, dice él, teñida de desencanto y anarquía, y porque se trata de un punto de ruptura, es decir, un punto de ruptura que inicia un nuevo ciclo cultural en el país, más o menos a partir de 1885, y que se extendería hasta los años 20 del siglo XX, ¿no? Y que se define ¿por qué? Por el tipo de problemas que se plantean, por las soluciones que se proponen y por el clima cultural del periodo, es decir, por las formas de pensar y de sentir que circulaban y que estaban muy vinculadas al periodismo. Y ahí engancho esto con lo que María manifiesta cuando dice que la invasión chilena marcó un antes y un después en el diarismo local, y afirma:
Los grandes periódicos políticos se unieron para hacer frente al enemigo y los lectores requerían de la información para conocer lo que ocurría en el campo de batalla. En 1879, año fatídico, se da cuenta del avance del enemigo. María se pregunta al inicio del libro, y son estas grandes preguntas que han sido mencionadas, citando a Benedict Anderson, si los periódicos y las novelas contribuyeron a la representación de lo que llama la comunidad imaginada, o contribuyeron a la representación, a la idea de nación, y expresa sus dudas. Y la verdad que sus dudas acompañan esta pregunta a todo lo largo del libro, porque sus dudas están en el sentido de si la prensa nacional habría fortalecido nuestra conciencia de sociedad y de colectividad. Esa es una de sus grandes preguntas. Aunque ciertamente las huellas del periodismo son parte de la historia del país, presente en el discurso de sus intelectuales orgánicos, en las agendas, en las batallas emprendidas, en los gobiernos y en los intereses impulsados. Resulta claro, por la investigación emprendida, que la historia de la colectividad peruana no puede ni es ajena a los diarios. La gran pregunta sigue siendo cuánto y cómo marcan los diarios el debate público nacional y además cuánto contribuyen a la resolución de los problemas y a la democracia y cómo los poderes requieren de la prensa para existir. Hace unos días, conversando con unos amigos sociólogos y periodistas, nos preguntábamos sobre las razones que explican el retroceso de la llamada repartija en el Congreso, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones, en la elección de los cargos que ya todos conocemos. Ha sido, como se enuncia, la calle el factor más importante que conduce al cuestionamiento del presidente y las sucesivas declaraciones de los líderes políticos. Es decir, tanta preocupación hay en los políticos y gobernantes por la opinión del público en general y de los jóvenes en la calle, o ha pesado también y de forma significativa la opinión casi unánime de los diarios, de los líderes de opinión. Yo diría que tal vez el segundo ha sido un factor muy importante. Como tengo que dejar hablar a María, voy a cortar lo que voy a decir. Era más largo, pero quisiera tocar algunos temas. Un primer tema que me interesa a mí particularmente por las cosas que trabajo es el tema de los públicos. Y María desarrolla un capítulo muy importante que titula El hábito de leer periódicos. Y sostiene, citando al historiador McEvoy, que desde el siglo XIX el periódico no fue solamente un medio de comunicación, sino de socialización, y contribuyó a la participación cívica de la población, ¿no? Hay menciones a la Lima como una ciudad de lectores, ¿no? Y el debate público fue muy importante. Ahora, no hay que olvidar que esto se produce todavía dentro de grupos muy privilegiados e informados. María narra cómo la población de Lima pasó de 150.000 habitantes en 1840 de 50.000 habitantes en 1840 a 70.000 en 1870. La proporción de lectores era bajísima y el alto número de analfabetos, lógicamente, en una población indígena mayoritaria era muy grande. El tiraje era reducido, ¿no? Y se cuenta, por ejemplo, cómo en la campaña electoral de 1871 los partidarios de Pardo leían los periódicos en voz alta en las plazas y en otros lugares públicos. Haciendo un salto de garrocha, porque no pudo desarrollarlo todo, porque a lo largo del siglo XX todos los procesos migratorios van, digamos, dibujando todo el cambio de la ciudad. María menciona que casi un siglo después, a propósito del nuevo mercado de periódicos, habla de una redefinición del periodismo nacional en la década de 1990 al 2000. Los medios serios más leídos descienden en sus índices de lectoría, cediendo lugar a los diarios sensacionalistas, populares, informales, amarillistas y chicha, que empezaron a ubicarse. Y da algunos datos importantísimos. En el año 1990, el mercado de diarios lo disputaban El Comercio, Expreso, La República y Ojo. A fines de los 90, el panorama era inimaginado. Como recuerda, 4
de los 7 diarios más leídos eran amarillos: Ojo, Ajá, El Chino y El Tío. Hay cantidades de explicaciones a todo esto, pero habría que señalar que los medios de comunicación se convirtieron en esa década en las armas del gobierno. Los medios proclives al régimen difundieron corporativamente la información oficial y obviaron, como si no hubiera sucedido, la que provenía de la oposición. En otras palabras, desinformaron por partida doble. Le hago otro salto y voy también a hablar de Prensa y Mujer, porque es un capítulo que a mí me gustó muchísimo, ¿no? María sostiene que la presencia de la mujer en el periodismo tiene sus raíces en el siglo XIX. La escritura femenina sale de los conventos y se expresa en la pluma de un grupo de ilustradas escritoras que abrieron un espacio en la sociedad peruana en la cual la mujer no tenía ni voz ni voto. Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello Carbonara y otras que han sido menos mencionadas y estudiadas, que escribieron en diarios cuyos trabajos están compilados en los libros que escribieron, pero sobre todo en los diarios y seminarios culturales que fundaron, dirigieron o colaboraron, como la Revista de Lima, el Correo del Perú, el Perú Ilustrado, etc. Voy, porque tengo que darle la palabra a María, a hablar del final de María, del libro de María. ¿Qué dice María? ¿Cuáles son los nuevos retos y escenarios para el periodismo en el país, ¿no? Y esto es la parte final. Y plantea, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos en términos económicos es la paradoja que tienen que resolver los diarios, que es la siguiente: ¿qué clase de productos se desea mantener en vigencia? O cómo enfrentar la competencia entre las propias unidades de negocio de un mismo grupo, que hoy parecen restarse lectores entre sí, ¿no? Un gran tema. El otro es el de la innovación tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con la integración de plataformas y con la convergencia digital, pero que tiene que ver con dos asuntos que señala María. Uno de ellos me parece importantísimo. Dice: los problemas del periodismo digital son los mismos del periodismo tradicional, no son otros. Información, participación, influencia, poder, servicio y sobre todo principios, ¿no? Y así lo señala. Añadiría yo ahí que el lugar que tiene hoy día el lector es otro, en medio sobre todo de la posibilidad que la tecnología también facilita, donde cada lector puede ser también un autor. María termina señalando la idea de que innovar rápido y conservar los valores de la profesión y la función social y política de los medios es la gran batalla de la comunicación pública de hoy. Es decir, pensar en el público y en su responsabilidad con la democracia. Termino ahora sí rapidísimo hablando de la autora nuevamente. María está presente en todas las páginas por su intención didáctica, que a mí me sorprende y me maravilla, en verdad. Hay una pluma, pero también hay un pensar siempre en quién está leyendo, en conducir esa lectura, en llevar al alumno, al profesor, al investigador a tener el contexto, los recuadros. Es decir, la maestra está siempre presente en la escritura de este libro. Creo que este libro marca un hito en la historiografía sobre la prensa en el país y continúa y extiende el trabajo pionero de Juan Garburevich, que aquí está con nosotros, ¿no? Ahí está, y que es un antecedente importantísimo de este libro. Le reitero mis felicitaciones a mi querida amiga y los invito a leer el libro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco muy especialmente a María la invitación a presentar su libro en 2 tomos sobre 100 años de periodismo en el Perú, y más aún porque acompaño a Alejandra, y es una investigación en el Instituto de Investigación Científica, iniciada bajo la dirección del doctor Cebrecos y terminada en la presente gestión.
Por esa razón, el Instituto de Investigación Científica, a través de mis palabras, le expresa a María la satisfacción y la alegría que siente por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por sacar adelante estos 2 tomos que me suma nuevas pretensiones. Y María se caracteriza por un esfuerzo sostenido por investigar en este campo. Está actualmente desarrollando un proyecto sobre el periodismo digital y aportando una mirada en perspectiva y en perspectiva sobre los cambios que se vienen suscitando en el periodismo. Ha sido por más de 25 años en presentar. María no es nueva en estos avatares, ha estudiado siempre, es una académica y una periodista, como ha sido dicho. Terminó comunicación en nuestra universidad, así como una maestría en sociología en la Universidad Católica, y publicó en 1997 su primer libro, que titula Inicios del periodismo en el Perú, y que fue su tesis de licenciatura. Este libro, a Ramiro Quesada y a José María Salcedo, distinguidos periodistas que han incidido y siguen haciéndolo en el periodismo nacional. Me encuentro aquí en una doble condición, como colega y amiga de María en este acto celebratorio, cuyo valor y esfuerzo conozco en detalle y de todos los días, y también porque esta investigación ha sido realizada en la Universidad de Lima, es publicada por el Fondo Editorial.